Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Aquí estamos en Horizonte Sur, creciendo en la unidad. Estamos en la Radio del Sur. Este es un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América y está conducido por Carolina Escarragil. Y Ramón Mederos Escalante. Bueno, la Fundación Segundo Paso para Nuestra América viene produciendo, desarrollando este programa ya desde el año pasado. Y bueno, tenemos a Carolina como nuestra compañera acá en este programa, una gran especialista, bueno, y buena pluma. Gracias. Háblanos de Gracias. dónde estás publicando, Bueno, Carolina. yo publico todos los sábados en Correo del Orinoco. Empezamos con una columna en el Ujú. año 2012, cuando se fue Carlos Escarrá, pasó a otro horizonte. Empezamos con una columna llamada Camarada Llamarada, que salía todas las semanas. En el año 2020 paramos porque salía los sábados y ya los sábados dejó de salir Correo del Orinoco. Y retomamos la columna este año también semanalmente. Allí no solamente publico yo, sino que trato de publicar a otros profesores universitarios. Aprovecho de mandar un saludo a los profesores de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, la UICOM. Y bueno, nada, siempre dando aportes y tratando de mostrarles partes de las investigaciones que hacemos. Ah, qué bien. Bueno, la invitamos a leer los artículos, las reflexiones críticas y los análisis geopolíticos que hace nuestra compañera Carolina Escarrá Gil. Bueno, y por nuestra parte, la Fundación Segundo Paso para Nuestra América tiene en las redes sociales la Danta TV, en todas las redes sociales. Los invitamos también a ver nuestro contenido a través de @ladanta.tv. Bueno, estamos acá en la Radio del Sur para escuchar los latidos de la patria grande, qué lema tan bonito, ¿no? Sí, Y le hermosísimo. agradecemos entonces a la Nieves Valdés, en la presidencia de la Radio del Sur, la saludamos desde acá. Un En la abrazo. gerencia de contenidos Tamar Sánchez. Y bueno, pueden ingresar a los contenidos, hacer el seguimiento y conocer los contenidos de la Radio del Sur a través de la página web laradiodelsur.com.be y a través de las redes sociales en la Radio del Sur, @ la Radio del Sur. Bueno, y hace un momento escuchamos una canción que ya la hemos transmitido, creo que en 2 ocasiones en este programa, que es Bajo los escombros de Residente y Alma Muscus, Murcus. Ahí está sonando con unos instrumentos maravillosos, Hermosísimo. sí, como evocando la cultura árabe de Asia Occidental. Ujú. Una canción muy hermosa que nos permite dar entrada al tema de hoy. Bueno, el tema de hoy indudablemente tiene que ser eh, la conmemoración del segundo aniversario del diluvio, de la Del inundación de AXA. Al-Aqsa, que Ujú. se conmemoró 7 de octubre, y hablar un poco de ello, ¿no? Acerca de este evento que marcó un hito imborrable. Hay un antes y un después del diluvio de Al-Aqsa. Y tenemos que hablar de ello porque eh, se han lanzado escombros, valiéndonos del título de Sí. la canción, también, además de los escombros que lamentablemente ah, es el resultado de la destrucción del 90% de la infraestructura de Gaza. Más de 68.000 fallecidos, 600 y pico de mil de heridos. El factor humano, pues no, cómo han afectado a los niños, a las mujeres, con una arremetida que ha hecho el Estado sionista criminal de Israel con el sionismo revisionista que está allí, ¿no? Así Que es, representa Benjamín Netanyahu y lo que quiere es la exterminación de todo un pueblo, pues. Entonces, así es. inició, digamos, esta fase mucho más profunda de destrucción. Y hay que hacer una reivindicación del diluvio del Aqsa porque se han lanzado escombros, decía yo, sobre ello, demonizando a los A combatientes, jamás. a Hamas Ujú. y a las brigadas que participaron. eh, y bueno, y sobre una cantidad de bulos y mentiras que se acumularon y fueron difundidas por todo Occidente. eh, ese relato sionista estadounidense
de victimizarse, de Ujú. autovictimizarse el Estado sionista y culpar al adversario, o culpar a las brigadas de, de Hamas como, bueno, catalogarlos, etiquetarlos como terroristas, asesinos, salvajes, deshumanizarlos, degradarlos desde el punto de vista humano. Tú sabes que por ahí vi en Instagram, creo que me lo mandaste tú, un video donde salía Netanyahu hablando de la importancia de TikTok, ¿no? Sí, cómo Para no. precisamente trabajar en este campo de guerra, que es el campo de la guerra cognitiva, y bueno, establecer una narrativa de que ellos son los afectados, de que son las víctimas, como lo hicieron también, utilizando Sí. evidentemente todo el tema del Un relato antisemitismo. lacrimoso Sí, que ha sacado frutos, de verdad, ha industrializado, bueno, el relato sobre el holocausto, ujú. que es todo un tabú, no se puede hablar de ello, No se puede no hablar se puede de hablar ello. de ello, no se puede poner en duda el número de víctimas, no se puede poner en duda nada, no se, ni académicamente, Tú sabes que cuando yo estuve en Estados Unidos porque eres había, tildado de antisemita. eso te iba a decir, hubo un cónsul que tuvimos que retirar de Estados Unidos porque había dicho algo contra Israel en un momento determinado y por el tema del antisemitismo Estados Unidos lo declaró persona non grata en esa oportunidad. Imagínate tú, te estoy Exacto, hablando del año 2011, 2012, pues, ¿no? claro. Ahora, para quienes nos escuchen, ¿en qué consistió el diluvio de Al-Aqsa? Lo primero que hay que decir que esto fue no una invasión al territorio israelí. Ahí hay una cantidad de términos que se usan en la narrativa de la Hasbará, que es el relato sionista, ¿no? De mentir, de distorsionar todo. No, el pueblo palestino es el dueño Ujú. legal, histórico de ese territorio. Y Sí. nunca dejaremos de decirlo, porque esto es un espacio para la pedagogía. Y son los usurpadores, los sionistas, Ujú. ¿verdad? No hablemos de judíos, estamos hablando de una ideología fascista que son de origen europeo, que han ocupado ilegalmente esa tierra. Bueno, ilegalmente, entre comillas, porque fueron avalados por una resolución del año 47, Y por pero el sigue Reino siendo ilegal Unido porque allí no anteriormente participaron, eso. no participó el pueblo palestino, fue una imposición. Claro, una imposición además de las potencias que tenían fuerza en ese momento, específicamente el Reino Unido desde el año 2018, cuando le escribió la carta a los Rothschild diciéndoles Mm, que estaba de acuerdo con la creación de un así, Estado judío, ¿no? De un Estado sí, israelí, perdón, Israel. eh, Para el pueblo judío, para el pueblo judío, es que es un verdad, concepto para el que pueblo judío. hablaremos ya. Sí, hay varios libros sobre el tema de la invención. Hay uno bien interesante sobre De la invención del pueblo Shlomo judío. Es Shlomo Sand. Sand, es Shlomo Sand. Pero allí lo interesante es cómo las grandes potencias también manipulan los temas desde el punto de vista de su interés, ¿no? Ujú, Porque parte de lo que están haciendo ahorita, de lo que está haciendo Netanyahu, de lo que están haciendo los sionistas hoy en día, lo hacía el Reino Unido cuando tenía, digamos que la potestad o la autoridad sobre ese territorio en un claro. momento determinado. Entonces creo que allí hay un relato que tiene que ver también con las grandes potencias que fueron las que crearon realmente, sobre todo el Reino Unido, las que crearon realmente el Estado de Israel y que después pasó a ser el Estado sionista de Israel, ¿no? Así es, Carolina. ¿Y qué sucedió ese día? Pues ese día, eh, combatientes de Hamas, a través de medios muy artesanales, fíjate que ellos construyeron de manera casera, artesanal, digámoslo así, sin grandes tecnologías, eh, un, un parapente motorizado, ¿no? Con motos y con... Ujú. Es decir, construyeron allí ese aparato, un parapente, y lograron trasvasar la muralla, una muralla bueno, que fue vendida al mundo como, bueno, como una muralla insondable, inexpugnable, una maravilla de la tecnología de la Perdey, ¿no? Que además fue condenado por la Corte Internacional de Justicia en el 2004, y en el 2024 volvió a ratificar esa condena porque eso es una muestra de la Perdey. Y fue una muralla que costó
menos cientos de miles de millones, no sé cuánto, pero me imagino que una muralla de muchos kilómetros con una enorme profundidad y una gran altura. Y esa valla fue, ese muro de la ignominia fue, bueno, superado, Traspasado, sí. traspasado por Ujú. los combatientes. Ahora, aquí hay muchas cosas que hay que decir, también por mar y por tierra. Es Mm, decir, otros grupos lograron abrir boquetes en la valla a través de explosivos también construidos de manera casera, por mar también a través de pequeñas embarcaciones y buzos, pero todo muy modesto en cuanto a los armamentos y todo. Bueno, ese grupo, y a través de motos, una vez que sí. abrieron el boquete por la valla, ingresaron unos motorizados. Y esto es importante, eso no es una acción, en primer lugar, improvisada Ujú. o algo que surgió de la nada, un ataque a un pueblo inofensivo, inocente que estaba allí. No, eso es una acción legítima que está refrendada por varias resoluciones de las Las Naciones Naciones Unidas, Unidas. tanto del Consejo de Seguridad en el año 68 como en distintas resoluciones de los años 70, de los años 80, Ujú. que establecen que todo Incluso de pueblo, la Comisión de Derechos Humanos, porque al final lo que hacen todos esos muros es crear una gran prisión a cielo abierto. Esa gente está prisionera. De lo que uno ha podido leer, de lo que uno se ha informado, bueno, tienen hasta que pedir permisos para ir a sus trabajos que claro, están del otro lado del muro y si los israelíes los dejan pasar, pasan y si no, no, pues no. Y si no, ese día decidieron llevarse los presos y se los llevan presos y los sueltan el día siguiente y no los dejan ni siquiera llegar a sus casas. Entonces hay una situación mucho peor, creo yo, que la que existía con el muro de Berlín. así es. Una situación muchísimo peor que en ese momento. Y lo interesante de todo esto, lamentablemente, ¿no? Es que todo estaba sucediendo y no se conocía mucho a nivel del Claro. mundo de lo que estaba pasando. Tengo que decir que uno de los grandes, y aprovecho además de decir que el 7 de octubre también fueron las elecciones que ratificaron a Chávez en el año 2012, ¿no? Pero uno de los primeros pues, que levantó su bandera en ese sentido fue nuestro comandante Hugo Chávez, que Claro. además en el año 2009 rompió relaciones con Tempranamente, Israel antes que muy Bolivia, antes que tempranamente Colombia, antes porque de... se dieron cuenta de que había una causa palestina, que era una causa de vida, que era una causa por la humanidad y que es tan importante, Ramón, Ujú. que hoy en día lo que hicieron en Palestina lo quieren hacer aquí. Ya no los sionistas israelíes, sino los sionistas estadounidenses. Pero digamos que allí se juega realmente si la humanidad, qué humanidad queremos, ¿no? Que era parte de lo que se preguntaban muchos presidentes en Naciones Unidas, pero es parte de lo que nos preguntamos los pueblos también. Es parte de lo que nos Así preguntamos los es. pueblos. Pero sigamos describiendo lo que pasó ese día, narrando lo que Ujú. pasó ese día, antes de irnos a un corte. Y en la segunda parte lo seguimos explicando. Pero bueno, una vez que traspasaron la frontera, allí quedó, se marcó ese hito que yo hice referencia porque eh, se abrió la grieta, ¿no? Una grieta profunda de esa inexpugnabilidad Ujú. supuesta de la cúpula de hierro, del muro imposible de sortear, de traspasar. Entonces, allí fue la primera herida en el seno profundo, en lo político, en lo militar y en lo social, porque la sociedad, si se le puede llamar así, de los ocupantes se sintió, bueno, Vulnerada. vulnerada, Ujú. ¿verdad? Somos vulnerables, sabemos Así. que pueden, digamos que la fuerza de la justicia, la fuerza Mm, de la verdad, la fuerza de la libertad, la fuerza de lo que es en esencia el pueblo ujú, palestino pudo más que un así. muro Y es una subordinado. acción legítima por parte de Hamas, que es el brazo armado del brazo armado de Hamas, las brigadas armadas de Hamas, que es un partido político legítimo que ganó las elecciones en el año 2006. Así es. Tomó el poder en el 2007, pero ya en el 2006 comenzó entonces a rodearse, a acercarse y establecer esa pérdida. Y bueno, nos vamos a un corte y ya regresamos
con otra canción que ya vamos a comentar y seguimos en este análisis sobre el 7 de octubre. Bueno, aquí estamos de regreso en Horizonte Sur, un programa producido por la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, conducido por Carolina Escarragil. Y Ramón Mederos Escalante. Aquí estamos en la Radio del Sur. Nosotros nos sentimos muy queridos y nos encanta esta radio. Agradecidos, sí, Muy señor. agradecidos con Nieves Valdés y con todo su equipo por permitirnos desarrollar este modesto espacio. Bueno, acabamos de escuchar Yo Quisiera, canción en español sobre Gaza, sobre Palestina, que es el tema que nos ocupa hoy. Preciosa canción de la cantante y compositora Isabel Campos, Isabel Campos, bueno, una hermosa canción sobre el tema palestino que la invitamos a volver a escuchar. Lo pueden buscar en YouTube. Bueno, hemos estado conversando, Carolina, sobre lo que sucedió El el 7 7 de de octubre octubre. en Al-Aqsa, ¿no? Y habíamos destacado varios elementos allí, narrando un poco lo que sucedió ese día, bueno, de manera, no una manera fortuita, sino como consecuencia de todo un contexto histórico que lleva más de 7 décadas, incluso si sacamos la cuenta Mucho más desde que eso, mucho sí. desde el siglo XIX, desde que se configura la doctrina o la ideología del sionismo, pero sobre todo en 1917, como tú lo mencionaste, como la declaración de Balfour, Ujú. y bueno, hasta la Segunda Guerra Mundial y después la creación del Estado sionista de Israel en el 47 y lo que ellos llaman, imagínate, ellos llaman la independencia, se independizaron de una cosa que no les pertenecía Sí, y declararon pues la creación del Estado de Israel, que no hay que llamarlo así, pedagogía, no se llama Estado de Israel, ellos se autodenominan así, se les reconoce así, pero son ocupantes extranjeros, sionistas, europeos, de una tierra que no le pertenece. colonos, Ujú, colonos, sionistas. colonos de asentamiento, que es el peor Ujú. de todos, ¿no? Porque los británicos fueron colonos también, estuvieron allí un mandato, pero tenían otra, estaban era cuidando la carne, Cuidando cuidando, sus intereses. cuidando los intereses. No fue como tal una colonia de asentamiento. Así es. Esta sí es una colonia de asentamiento que es peligrosa porque entonces roba tierra, asesina, genera, bueno, situaciones de discriminación terrible. Pero fíjate que aunque no fue una colonia de asentamiento la que hicieron los ingleses, hicieron cosas como las que están sucediendo ahorita No, también. por supuesto. Pero además de eso, los Rothschild, Ujú, que vienen también de esas familias, ¿no? Y ujú, que vienen de esos orígenes, bueno, fueron los que se dedicaron a comprar las tierras por de las supuesto. personas que no vivían en Palestina, que tenían tierras, para ellos, digamos que invocar a Desde los judíos de todas partes del mundo para que se fueran a ocupar las engañándolo, diciendo tierras. que con el mito de que es una tierra sin pueblo, Así para es, un pueblo sin tierra, así es, supuestamente, ¿no? Ese es el mito, uno de los mitos. así Pero es. bueno, lo que queremos hacer énfasis para quienes nos escuchan es que no se trata como la Hasbará, yo les explicaba a ella que la Hasbará es la propaganda, el relato del sionismo, Las mentiras, las sí. mentiras, los bulos, que lo primero que hicieron fue degradar a las brigadas de Hamas como animales salvajes que entraron y devastaron y mataron a mujeres. Se dice que violaron a las mujeres, que decapitaron 40 niños y todo eso es falso, porque la yihad islámica está basada en preceptos coránicos islámicos con una ética revolucionaria que tiene como principio fundamental el respeto de la vida de los inocentes. Ujú. No crean lo que oigan por allí cuando el relato viene del enemigo, del opresor. El Islam, el verdadero Islam, no es el que nos venden de los cortacabezas, del Ujú. ISIS, eso. El verdadero y hermoso Islam es el que respeta la vida del otro, como todas las religiones abrahámicas que están basadas en el amor, en el respeto de la vida. Bueno, también esa teología es una teología de paz y de amor, pero están en su legítima defensa, están defendiendo lo que le han quitado la vida, le han quitado el alimento, le han quitado las medicinas, su territorio, su paz. Se la han arrebatado por la fuerza violentamente. Entonces, son muchas décadas de exterminio, de masacres, de centenares de masacres,
y eso no es algo reactivo que surgió de la nada. No, eso fue una respuesta, claro, planificada durante meses por una cantidad de elementos inmediatos contextuales, como por ejemplo los acuerdos de Abraham, donde Arabia Saudita se iba a dar dando abrazos con el sionismo, estaban los países árabes allí, bueno, un estado como de reencuentro y de perdón y de alianza, como Ujú. Bahrein y otros países, Y que son Marruecos, países también que fueron creados bajo la égida de estas grandes que potencias, son que eso todas es importante monarquías, decirlo. Además son todas monarquías. ujú, Y otra cosa que quería que no decir es son, no que representan a los pueblos. exactamente, pero además otra cosa que quería decir es que tú hablabas, por ejemplo, que el ISIS, el Estado Islámico, todo eso fue una creación de Occidente, o Ah, sea, tú todo me eso fue, contabas, fue algo, Hillary Clinton así salió unos es, años después diciendo, nosotros los creamos y se nos fueron de las manos. así O sea, es. los crearon precisamente para dividir al pueblo árabe, como están Y, creando ahorita cosas para y dividir para a los pueblos satanizar al Islam, latinoamericanos. que es una doctrina, una propuesta, una ideología, como hay otras, ¿verdad? Eso, Pero además eso viene. de crecimiento integral del ser humano económicamente, socialmente, espiritualmente. Pero fíjate cómo ellos justifican desde incluso antes de hacer las cosas, porque primero, a principios de los 90 sale Francis Fukuyama con El fin de la historia y entonces la hegemonía de los Estados Unidos. Pero en el 96 sale entonces Samuel Huntington hablando del choque de civilizaciones y que era lo que te decía. Bueno, Occidente, que está representado por Estados Unidos, Europa y por supuesto Japón, que aunque no es de Occidente, forma parte de esa tríada Está perfecta, occidentalizado. está occidentalizado. Bueno, tienes el choque de civilizaciones, el choque cultural, el choque identitario con todos los que son diferentes. Y Así entonces te es. sale en el 2001 todo el tema de las Torres Gemelas y Ajá. toda la lucha contra el terrorismo, ¿no? Así. Entonces, Para justificar las etiquetarlo cosas. de terrorista es una manera, fíjate, como nos están haciendo nosotros los venezolanos, porque Así todos mismo. somos el tren de Agua, El tren de el Robert. tren de Rara, así lo dice Trump, hay que pronunciarlo como dice Trump, pues. El tren como no existe, pues bueno, Lo pusimos en existe el ese, programa anterior. exacto. Entonces, todas esas acusaciones infundadas y que además los propios medios sionistas israelíes determinaron que no, que eso no había prueba de nada. Ellos salieron a la primera a decir que sí, hay 40 niños decapitados, pero ¿dónde están? Y como no se puede acceder porque son sitios que están ocupados, entonces eso fue un relato allí ficticio. Y Como el no, relato que utilizaron aquí en la batalla de los puentes, diciendo que no exacto, los dejamos entrar a ayuda humanitaria, que hubo así una es. matazón, una cosa, y después se dieron cuenta No de hubo todo lo que ninguna había decapitación sucedido. de ningún niño. En cambio, ellos sí son capaces y lo han hecho de decapitar niños y de asesinarlos, de dispararle a mansalva, alevosamente, cobardemente, a distancia, Cuando van a buscar comida. balas en la cabeza. Los mismos médicos en la franja de Gaza lo han dicho, lo han demostrado a través de radiografía cómo decenas de niños tienen, de verdad, Una bala en la una cabeza. ejecución sistemática de balas en la cabeza. Entonces no nos vengan con cuentos. Violación de mujeres, ¿cómo? Vimos nosotros cómo después los mismos rehenes, hombres y mujeres, tanto soldados como civiles, cuando eran entregados Ujú. por parte de Hamas las Al régimen sionista. al régimen sionista, bueno, los besaban, los abrazaban, iban con regalos, bien vestidos, bañados, arregladitos. Los hombres, recordamos un soldado como abrazó a uno De los rehenes. uno de los rehenes, cómo abrazó, que era A uno de soldado, los... cómo abrazó al militante, a uno de los combatientes de Hamas, lo abrazó, lo besó, le agradeció. Entonces no nos venga con eso. Hablamos de la ética religiosa y Ujú. revolucionaria. Ahí no hubo ninguna violación. Eso está prohibido, matar inocentes, ancianos, niños, jóvenes, cosas que sí hace el sionismo allí, pero terriblemente. Occidentalizado Yo te también. había comentado lo de la doctrina Aníbal. Ujú. Lo Ajá. de la doctrina Aníbal, Porque sí. entonces mucho de eso, porque entonces las cifras se elevan a 1.400, 2.000 muertos, asesinados por Hamas. No, el combate fue contra objetivos militares y contra los kibbutz, que no son ningunos inocentes, son colonos armados con Ujú. armas largas, entrenados paramilitarmente. Que son Y, el brazo armado claro, del son las milicias, partido digamos así, régimen. pero no de combatencia, sino de colonos, de arrasadores de tierra. Entonces, lo de la doctrina Aníbal.
Claro, que es que, bueno, es mejor tener un rehén muerto para el régimen de Israel, para el régimen sionista de Israel, es mejor tener un rehén muerto que tener a un rehén vivo que pueda ser después una moneda de cambio. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es que matar a todo lo que se mueva, pues, ¿no? Y eso fue parte de lo que sucedió el 7 de octubre. Y Los están propios israelíes así es. matando a israelíes para decir que había sido jamás el que los había matado. Como han intentado hacer aquí también los Estados Unidos. Han tratado en el 12 de abril, el 11 y 12 de abril, no se fueron contra la manifestación y dijeron que había sido la gente del oficialismo que se había apostado para matarlos y lo que estaban era defendiéndose. Pero ellos mismos tenían francotiradores que estaban matando a la gente Así es. que venía marchando. Entonces, es un modus operandi que tienen estas potencias que se creen superiores y que quieren dominar al resto del mundo y utilizan, por supuesto, la mejor herramienta que es la mentira, Y ¿no? ahí están los videos, pero no nos crean nosotros, fíjense, yo le recomiendo a quienes nos escuchan que todo lo que acá se diga, ustedes lo sometan a investigación, Investigación, a revisión. revisión, no crean nada de lo que le decimos acá, ¿verdad? Porque uno se convence es cuando estudia, Sí, cuando lee, cuando sí. revisa, cuando pregunta, cuando interactúa. Entonces, esa es la gran recomendación que hacemos. Ahí están los videos de los tanques de guerra sionistas disparando a las casas de los kibbutz, porque adentro había situaciones de rehenes con milicianos de las brigadas de Hamas, ¿verdad? Y entonces se ven las casas explotando, los helicópteros destruyendo carros que iban en caravanas, que no se sabe quiénes iban allí, unas imágenes muy parecidas a las lanchas que Estados Unidos está explotando En el en el Caribe. Caribe, y entonces destruían motorizados, gente que iba en moto, caminando a pie, grupos hasta de 5, 6, 7 personas. Y ese concierto Nova, que fue al aire libre, Ujú. nada tuvo que ver jamás con un ataque a ellos, Con sino el que ataque que fueron hubo. por esa doctrina Los negra, propios fueron ellos los israelíes. propios que asesinaron, eso lo dijeron los propios Medios medios israelíes. israelíes. Entonces, eso es la Hasbara, eso es la Hasbara. Pero fíjate, Carolina, y para quienes nos escuchen, ¿qué se logró con el 7 de octubre? Yo digo que Ujú, además de lo que comentamos, que es el resquebrajamiento de esa inexpugnabilidad del sionismo, que ujú. eh, reveló al mundo que no eran tan invencibles Inexpugnable. como se pensaba. A partir del 7 de octubre, conceptos como la Perdey, el colonialismo, que estaban como ocultos allí. Yo creo que la sociedad, la humanidad en general estaba como acostumbrada a ver esas imágenes de Gaza, y una cosa, bueno, una explosión hoy, otra dentro de 15 días, una masacre hoy. Eso como que adormeció la conciencia de la humanidad, pero en lo que el 7 de octubre impactó ese diluvio como un sismo, un terremoto que socavó al Estado sionista de Israel, allí esos conceptos cobraron significación y empezó la gente a socializar esos conceptos y vimos entonces como las grandes manifestaciones que se han dado en países incluso de Europa. Claro, porque En- es que tienes que recordar también que pasamos por una pandemia, que estamos desde el año 2021, la OTAN habló directamente, pero ya estábamos desde mucho antes en medio de una guerra cognitiva. No había la implosión de las redes sociales que hay hoy en día para poder ver diferentes, digamos, diferentes perspectivas de la verdad, ¿no? Sino que teníamos solamente la verdad de los medios de comunicación y eso lo hemos hablado aquí, los medios de comunicación o los grandes bloques, que son 6 a nivel transnacional, pues, ¿no? Y que tienen además sus brazos en cada uno de los estados y todo lo demás, pues están vinculados a grupos de poder, a fondos de inversión, a gente que maneja mucho dinero y que están vinculados también al lobby sionista, Así es. que es muy fuerte. Bueno, Carolina, siempre nos pasa lo mismo, que queremos, Queremos seguir hablando. yo siento que lo dije, pero ni el 1% de lo que quería Imagínate. decir sobre el 7 de octubre, pero bueno, ese es el mensaje. No crean en la cháchara occidental hegemónica, estudien, revisen fuentes confiables, verdaderas, serias. Y bueno, vamos a despedirnos con una canción de Dani Rivera sobre el tema de Palestina. Somos Palestina. Un abrazo a todas y todos. Nos vemos de nuevo el próximo jueves a la 1 de la tarde en Horizonte Sur.
Un Por la saludo Radio del Sur, por la Radio del Sur. para escuchar los latidos de la patria grande. Así es. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.